Muy buenos medios días, comenzando puntualmente, como es debido, nuestro programa del día de hoy de la Comuna de la Palabra. No quiero, sin embargo, dejar de recordar cómo cada semana hago, que se ha cumplido ya un mes más, estamos en el mes de abril, una semana más, y desde luego que no tenemos aún claridad de la verdad histórica prometida, porque sigue pendiendo la mentira histórica. Nada más dice, nosotros no fuimos, sobre los sucesos relacionados con los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Tixla de Guerrero, y seguimos sin la verdad, sin la justicia y sin nada que se le parezca. Tampoco quiero dejar de enviar un fraterno y solidario saludo a Angélica Rodríguez Monroy a propósito de la desaparición forzada de su hija Viridiana Naid hace ya más de 8 años, su pareja sentimental asesinada en el lugar de los hechos, y la pandemia del COVID, que aún no logran decir que es endemia, pero más que ello la violencia estructural como epidemia que sigue matando cotidianamente personas en nuestro estado de Morelos, en nuestro país y en diversas partes del mundo. Esa violencia estructural que nos agobia. No quiero dejar de agradecer el día de hoy nuevamente, ya hemos tenido algunas charlas, con el doctor Felipe Cruz Pérez de lo que es ASPIS, que tiene que ver con Asperger y autismo o trastornos del espectro autista en la UNAM, en la UNAM. No quiero dejar de agradecerle porque no sé qué se festeje hoy, porque cada día tiene varios días. Por ejemplo, la semana pasada fue el día del psiquiatra, pero el mismo día que el día del taco. Es decir, aquí el día del día es día de algo, y el día de la mujer, y después inventan el día del hombre, y el chiste es tener muchos días y no tener claridad de absolutamente nada. El día de hoy, con el doctor Felipe Cruz Pérez, vamos a tratar, aunque no vemos su rostro aciago y sereno, vemos unas pisas, ahora sí ya lo vemos, al doctor Felipe Cruz Pérez, alias Fel Cruz, y trataremos de charlar un poco a propósito, se llama algunos aspectos contemporáneos, porque, por ejemplo, en esta Semana del Cerebro, el doctor en la FE Zaragoza, el doctor Jordi Peña Casanova presentó una conferencia que se llama Neuropsicología del Rebaño y algunas vicisitudes de la historia negra en la neuropsicología, lo que es la represión y las eponimias sobre todo. Entre las eponimias mencionó un asunto que todavía se debate y que a Lorna Wynne, que fue la de la idea original de que el trastorno se llamara trastorno de Asperger, porque Asperger nunca le llamó trastorno de mí. Él dijo es una psicopatía autista, y antes que él algo parecido dijo Grunya Efimovna Sujareva, 1925, en la Exurgia, y desde luego a Lorna Wynne le preguntaron si era cierto que Hans Asperger era nazi, había sido nazi. Como se sabe, él nunca salió de Austria, permaneció allí todo el tiempo. Dicen que algo debe haber pactado. El doctor Jordi Peña dijo que lo deseable sería que se le quitara el nombre de síndrome de Asperger o trastorno de Asperger y se le pusiera otro, porque pues es una falta de respeto
a la ética humana que lleve el nombre de un nazi que estaba a favor de la eugenesia. También lo aclaró, la idea eugenésica es obra casi original de un británico hermano de Charles Darwin, Galton. Y la primera sociedad eugenésica se fundó en Estados Unidos, qué curioso. Y resulta que ahora los malos son nosotros, aunque siempre Reino Unido y Estados Unidos tienen la nariz metida en estas cosas. Y propuso que no se llamara así. El buen Steve Silverman, que es periodista y escritor, Neurotribus, en la versión en inglés, y en Una tribu propia en su versión en castellano, plantea el problema, pero nunca llega a la conclusión. Los niños de Asperger de Schaffer plantea que en efecto él era uno de los protegidos del nazismo. Sin embargo, en el juicio después de que el Ejército Rojo entra hasta Auschwitz, juzgan a todos y exoneran a Hans Asperger. Me parece curioso. Cuando a Lorna Wing, a la hora de editar el DSM-4, le preguntaron, lo mismo dijo, yo no creo que haya sido nazi, era muy católico, bla, 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 por ahí se fue Lorna Wing. El caso es que sigue siendo un problema el juego que jugábamos de niños. ¿Qué nombre le ponemos? Matarilerillerón, ese nombre no me gusta, Matarilerillerón. Va desde psicosis infantiles hasta trastornos generalizados del desarrollo, trastornos del espectro autista, autismo, y no se ponen de acuerdo. Creo que no es tan relevante el asunto por ahí, pero sí es importante tomar conciencia de que hace un cuarto de siglo Felipe, como San Simón del Desierto, y algunos de nosotros gritábamos y muy pocos nos hacían caso sobre la pertinencia y la relevancia de abordar este fenómeno del autismo, que se le llamaba infantil, pero ya hay muchas personas con autismo adultas, que entonces no solamente es un problema infantil, si es enfermedad, no es enfermedad, que si hay mitos, que si todos tienen una supermemoria, un chorro de cosas. Yo voy a cerrar mi boca porque he planteado un panorama genérico a partir del nombre y algunos mitos que hay, pero sí la pertinencia y la importancia que tiene recuperar esto. Sobre todo que en los dos carteles de esta convocatoria utilizamos un dibujo de un compañero nuestro, Adrián, para convocar, se llama Perros en el Espacio o Animales en el Espacio, y uno de Ariana García Rogel, donde pone el fondo azul para explicar el autismo, y no es una pieza que falta, esa pieza se deshace, sino es una condición distinta, dice Ari en su explicación. Yo le dejo la palabra al doctor Felipe Cruz, no sin antes agradecer su tiempo, su experiencia y su colaboración. Adelante, Fel Cruz. Muchas gracias, Enrique, por la invitación. Realmente cuando me propusiste esta plática, lo primero que me surgió como duda y te lo planteé, ¿no? Bueno, ¿y de qué vamos a hablar, no? O sea, ¿de qué vamos a hablar de tantas cosas que se puede hablar, ¿no? Tú mencionabas ahorita en este resumen que hacías todo este antecedente eugenésico que está en la base no solamente del estudio del autismo, sino en la base del estudio de toda una serie de afectaciones y enfermedades del desarrollo, ¿sí? Y la psicología no está ajena a esos intentos. Creo que es una de las disciplinas que incluso en algún tiempo se utilizaron para promover estas ideas eugenésicas, ¿no? En la historia de esto, en la historia de la medición psicométrica, pues digo, uno se va a encontrar personajes de la talla de Binet, por ejemplo, pero también te vas a encontrar personajes de la talla de Terman, ¿no?
En estos dos polos en donde el primero buscaba ahí realmente eficientizar toda una serie de cuestiones con respecto al análisis del desarrollo de la inteligencia, y el segundo, Terman, pues buscaba hacer una adaptación de los trabajos de Binet para toda esta cuestión de la justificación científica de lo que ahora podríamos decir simplemente de la exclusión, ¿sí? O eliminación. Eliminación, ¿no? Y eliminación, ¿no? ¿De quién? Pues de las personas eh, que no nacían o que no se estaban desarrollando dentro de los parámetros de normalidad en que idealmente se tendrían que desarrollar las personas a partir de todo este estereotipo de las personas blancas, ¿no? Entonces, por ahí van toda una serie de cuestiones que yo creo que es importante no perder de vista, porque en la actualidad, ¿qué es lo actual del autismo? Lo actual del autismo es que bajo el término se sigue agrupando toda una infinidad de cuestiones que tratan de reducir todo a un enunciado sintomático de rasgo, ¿sí? Pero que va perdiendo de vista eh, toda una serie de componentes de caracterización que se van a presentar a lo largo del desarrollo en un conglomerado de mezclas en una situación de ¿cómo decirlo? Para decirlo claro, sí. Eh, en un conglomerado comórbido que realmente nos ha llevado en la actualidad, ¿sí?, a pensar que es más fácil seguir hablando del autismo en abstracto que de toda una serie de aspectos que van permeando la caracterización de los cuadros en su peculiaridad. Entonces, hablar de lo nuevo del autismo es hablar de toda una serie de cuestiones con respecto a los descubrimientos científicos que se van dando en torno a la condición y a la situación de las personas que viven con autismo, ¿sí? Mucho se habla en la literatura actual, tanto en la de corte más psicosocial, como en la de un corte más de difusión, de toda una serie de neologismos que tratan de atenuar toda una serie de aspectos de exclusión, ¿sí?, y de falta de políticas, no solamente de manejo social y educativo de las personas con autismo, sino también que dejan de lado un problema que yo quisiera que pudiéramos comentar hoy, en el sentido de que eh, el autismo o los trastornos del espectro autista, como uno los quiera eh, denominar en este momento, ¿sí?, han adolecido de algo que es muy importante, que siempre ha sido importante, pero que en la actualidad es fundamental revisar, que tiene que ver con todo este proceso de ciudadanización de las personas, ¿sí?, independientemente de su condición e independientemente de su condición y de su situación, ¿sí? Entonces,
creo que esta parte, esta propuesta global de dedicarle solo un día al año, ¿sí?, a la concienciación del autismo, ¿sí?, bien merece plantearse dos planos que son importantes. Por un lado, bueno, el plano del análisis de la parte académica, de la parte científica, de la parte de la conceptualización, que regularmente uno va, va actuando, va desarrollando en los ámbitos académicos, en los ámbitos científicos, en las reuniones especializadas. Pero también es muy importante hablar de la situación en que viven estas personas, ¿sí?, de las condiciones en las que se trabaja en este terreno clínico y algo muy importante, de las perspectivas formativas que se tienen que ir afrontando en tiempos como los actuales, ¿no? Prepandémicos, pospandémicos y, no sé, metapandémicos, ¿no? Entonces, yo creo que hablar de las actualidades, si me permiten de usar ese término, del autismo, sí, pasa por todos esos niveles. La parte fundamental aquí es cómo ligamos el elemento clínico con el elemento práctico. Práctico en el sentido sociocultural, ¿sí?, en el sentido de la perspectiva de futuro que estas personas merecen que sea considerada al hablar de su situación. Entonces, a mí me gustaría mucho, aprovechándote también, ¿no?, aprovechando toda la experiencia que hay desde la participación que hemos tenido en distintos momentos de todos estos años, ¿sí?, en el contacto, sí, y en el rol que hemos jugado en distintos momentos en el terreno de lo que llamamos en este país educación especial, ¿sí? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo nos ha ido? ¿Cómo le ha ido a las personas en condición autista que han transcurrido en esos servicios? Creo que eso es algo que es importante reflexionar y creo que es algo que como análisis le debemos a muchas de las personas que siguen tu canal, ¿no? Porque muchas de las personas que siguen tu canal no solamente son especialistas, no solamente son estudiantes, ¿sí? Hay muchos padres de familia e incluso hay algunos de los seguidores que, que te siguen porque viven en la condición autista. Entonces, creo importante que al menos esta charla de hoy pudiéramos dedicarla a comentar esos aspectos, ¿no? Repito, la parte académica, bueno, se puede ver en otro momento. La parte científica es en los foros, es en la formación de personas, ¿no? Es en la capacitación de profesionales que se orientan no solamente al problema del autismo, al problema de los trastornos del neurodesarrollo, sino en general al terreno de la salud mental y sus aspectos sociales y culturales. Entonces, algo que a mí me gustaría mucho, Enrique, que pudiéramos comentar, tiene que ver con este punto, ¿no? ¿Qué hacer
cómo orientar el trabajo clínico que hacemos, ¿sí?, hacia el apuntalamiento de este proceso de ciudadanización de las personas en condición autista, ¿sí? Porque, en la actualidad, con la actual administración en este país, pues se habla de que pues, la mayoría tienen su tarjetita del apoyo económico, que es importante, ¿no? Hay un discurso de nadie excluido, todos en los servicios de salud, en los servicios educativos, pero seguimos teniendo el problema de que, al menos en el caso del autismo, ¿sí?, o de las personas en condición autista, ¿sí?, sigue habiendo mucha exclusión, sigue habiendo mucho maltrato, sigue habiendo mucha violencia, no solamente en los planos sociales cotidianos, sino también en los ámbitos educativos y en los ámbitos de salud. Precisamente hace algunos días yo te preguntaba cómo estamos ahora en el trabajo allá en la región de Morelos, porque se me presenta un caso de una persona de bajos recursos, ¿sí?, con trillizos, con diagnóstico de autismo. ¿Sí? Vive en un lugar un poco alejado, ¿sí? Y me preguntaba, bueno, ¿qué puedo hacer para, para ir a México, a la UNAM, a que lo atiendan, ¿no? A que los atiendan, ¿no? ¿Qué puedo hacer para poder brindarles una perspectiva de desarrollo y de aprendizaje, ¿no? ¿Y qué puedo hacer para que todo eso no sea afectado por toda una serie de cuestiones de limitaciones económicas que me toca, ¿no? Entonces, cuando se presentan ese tipo de situaciones que desafortunadamente no son excepcionales, pareciera ser que son una regla en este país, uno piensa en algo que a mí me ha inquietado mucho todos estos años y que incluso siempre lo comento y cuando he podido lo he escrito en lo que comunico, ¿no? Y es el hecho de que esta exclusión y esta carencia de una política de ciudadanización de las personas que viven en la condición autista se ve matizada por una carencia de políticas educativas que estén orientadas a la formación y a la capacitación permanente de profesionales que puedan atenderlos desde las instancias públicas. Vivimos en un país en donde es más cómodo desviar clientelarmente recursos económicos hacia asociaciones civiles que invertir ese dinero en la formación y en la capacitación, por ejemplo, del personal de educación especial. En el andar por distintos lugares en este país, uno va encontrando asociaciones que reciben demasiado dinero, ¿sí?, para proyectos que durarán
que duraran 2 o 3 meses, que para la capacitación de profesores, de terapeutas, ¿sí? Para la generación de escenarios clínico-formativos que puedan darle servicio clínico y educativo a las personas que lo requieren, ¿sí? Que viven en esta condición. Entonces, son toda una serie de cuestiones que realmente a uno lo dejan frío cuando uno analiza cuál es realmente la perspectiva y la expectativa que hay con respecto a la atención de personas que viven en la condición autista. Ese es un primer problema. Y el segundo problema es que ante esta carencia formativa, lo que vamos a tener muchas veces es un trabajo de autoformación que muchas veces es financiado por los mismos profesores de educación especial, ¿sí? Yo trabajo mucho con grupos en distintos estados, en distintos lugares, y algo que es muy común es que los profesores de educación especial tienen que gestionar sus tiempos, no sus permisos, sus tiempos, ¿sí? Y tienen que invertir sus propios recursos para pagarse ejercicios formativos, ¿sí? La SEP pocas veces los apoya. La SEP, desde la perspectiva administrativa, pocas veces tiene la disposición, el conocimiento y la claridad de qué es lo que se requiere para formar a estos profesores. Y entonces, pues ahí se cierra un círculo vicioso muy importante, porque al no tener eso, pues evidentemente hay toda una fuga de recursos materiales, económicos, que se van concentrando, ¿sí? En las mismas asociaciones de siempre, en los mismos grupos de siempre, y en los mismos desvíos de siempre. Entonces, eso también tiene que ver con la condición actual del autismo, ¿no? Eso también tiene que ver con toda una serie de cuestiones que determinan la situación actual, no solamente en la conceptualización social de la atención del autismo, sino también determinan un modo de vida y una expectativa de futuro muy, muy limitada, muy paupérrima, ¿sí? Y que pareciera ser que no tiene salida. Administraciones van, administraciones vienen, actores van, actores vienen, protagonistas van, protagonistas vienen. Pero el problema es este problema de la carencia, tanto conceptual como material, ¿sí? Con respecto a lo que se pudiera requerir para atender a las personas en condición autista en este país, pues sigue, creo que es la constante, ¿no? No es la excepción, es la constante, ¿no? Entonces, quizá muchos hablan de, ahorita que comentabas lo de el día de algo, ¿no? Todos los días, cada día es el día de algo, no de algo, ¿no? De algo. De algo, ¿no? Sí. Y aquí el problema es ¿sí? Son tantas cosas, ¿sí? Que eso invisibiliza este tipo de problemas, ¿no? O sea, la misma decisión de la ONU de establecer
el 2 de abril como el Día de la Concienciación del Autismo, ¿sí? O bueno, sí, del autismo, ¿sí? Aparece invisibilizada, ¿no? Se ha disfrazado de color azul, ¿no? Se ha disfrazado de desfiles, se ha disfrazado de globos, se ha disfrazado de actores protagónicos, ¿no? Se ha disfrazado de discursos filantropistas, ¿sí? Para justificar, ¿sí? La posibilidad de seguir disfrutando de los dineros públicos para un trabajo que realmente es muy limitado. Es muy limitado en función del requerimiento global que se presenta, al menos, ¿sí?, en el terreno del autismo a nivel nacional, si lo acotamos a México, ¿no? O sea, es un problema muy serio, ¿no? Tratar de hacer un trabajo de concienciación en torno al autismo, ¿sí?, limitándolo a un solo día, pues nos puede llevar a muchas cosas. Basta con abrir el Facebook, ¿no? Todos publicamos nuestras banderitas azules, nuestros corazones, nuestros rompecabezas, ¿sí?, toda una serie de cuestiones, pero uno se pregunta, bueno, ¿y dónde están los que no están? ¿Sí? Porque, digo, es interesante y es bonito, ¿no? Sí, ver a la gente sonriente, a los mismos de cada año, ¿no? Rasgándose las vestiduras, hablando de lo heroico y de lo súper trascendente que es lo que hacen, ¿sí? Pero uno dice, ¿y dónde están los demás, no? ¿Cómo está siendo la situación y la condición de los que aparecen en la foto solamente como escenografía, ¿no? Entonces, yo creo que también por ese, eh, por ese tamiz debe de pasar la concienciación, ¿sí?, o este intento por hacer más visible cada día, no la existencia del autismo en abstracto, ¿no?, sino la existencia en una condición, en una situación de las personas, ¿sí?, que lo viven a diario, que padecen toda una serie de limitantes, ¿sí?, de salud, sociales, culturales, materiales, ¿sí?, y que pues tendría que buscar ser resuelta no desde una perspectiva abstracta de lo social y la sociedad civil, ¿no?, sino que tendría que ser un problema que realmente se encare y proponga soluciones desde los ámbitos públicos, ¿no? Eh, Mira que te he dejado hablar, ¿eh? Sí, ya, No, ya. no, Gracias por no, dejarme hablar. no he impedido el uso de la palabra, pero sí me interesa eh, resaltar algunas cuestiones. Planteas de manera inobjetable una cuestión que es bicéfala, valga el terminejo que acabo de utilizar. Por un lado, la ausencia histórica y no solo del PRI, el PAN, no basta con decir, es que los que me antecedieron no lo hicieron, tampoco el de ahora. No. Hay una ausencia histórica de políticas públicas dirigidas hacia estos sectores sociales.
En virtud de ello, la segunda cabeza no solo es el autismo, puede ser síndrome de Down, por ejemplo. Puede ser trastornos neuromotores o parálisis cerebral. Puede ser cualquier otra cosa mal llamada discapacidad, porque esa estructura bicéfala nos lleva al otro asunto, el de la subsunción o la reducción de la discapacidad a la condición y a la deficiencia, como si esta fuera aportada por el sujeto de la actividad psíquica. Es decir, el autista es el autista, el síndrome de Down es el síndrome de Down, etcétera, ¿sí? Sin embargo, nos olvidamos de que el síndrome de Down, el autismo, la ceguera, la sordera, parálisis cerebral, etcétera, son condiciones que bajo ciertas circunstancias políticas y sociales tienden a discapacitar más o menos, no solo la persona, que ese es el otro asunto que vale la pena replantear. Gracias a las definiciones hemos visto, parece ser que un brote epidemiológico de autismo, ahora hay mucho autismo, ¿cuál más? Dice, yo tengo Asperger, sobre todo cuando empezaron a decir que Newton, Galileo y Einstein eran personajes con síndrome de Asperger, pues todo el mundo quiere su Asperger. La realidad es que hay muchos mitos mediáticos que vale la pena ir derrumbando. El otro asunto que me parece fundamental es el de la intervención basada en la comunidad. Porque si no hablamos de que la inclusión, la integración o el conceptejo, ahorita no nos vamos a pelear. Que sea, si no es a la comunidad, ¿a dónde carajo se está hablando de inclusión, etcétera? El concepto de ciudadano, desafortunadamente, es un concepto excluyente de origen, porque incluye particularmente a los mayores de 18 años. Si no, serán menores y entrarán en la lógica de la potestad. O de lo que es el juicio de interdicción. Y el problema no es solamente la ciudadanización, creo yo, es el acercamiento a la asunción de primer orden de los derechos fundamentales de cualquier persona independientemente de su condición. Y el tercer asunto es el de la intervención orientada hacia la familia, porque no es la persona con autismo, no es la persona con discapacidad, es todo un núcleo familiar donde hay hermanos, donde hay interacciones, hay creencias, hay prejuicios, y entonces el trabajo debe ir hacia allá, porque el término de trastorno del espectro autista creó un boom epidemiológico, y ahora con las famosas comorbilidades, pues es autismo con síndrome de hiperactividad y con todo, y se vuelve un merequetengue que es un galimatías en realidad y una confusión que debe ser afrontada en los diferentes planos. El mediático de difusión, el profesional en la formación de gente que tenga claras estas cuestiones y sobre todo en la intervención, porque los niños van a dejar de ser niños, eso esperamos. Se convertirán en jóvenes y después en adultos, pero eso no garantiza su inclusión. Después de la escuela, ¿qué? Todavía hay personas que para ir a sacar su pasaporte, como una amiga que tenemos acá en Morelos, que le piden que vaya a su tutor, aunque ya es mayor de edad y no tiene juicio de interdicción en su contra, pero la Secretaría de Relaciones Exteriores les dice que el tutor le firme el documento. Si ya es mayor de edad y por ley es ciudadano, ¿por qué no darle el documento? Ah, no, tiene que ir el tutor porque tiene una cuadriplegia. Pues dices, no, la persona está plenamente consciente y es un sujeto de derecho. Creo que el concepto de sujeto de derecho es crucial aquí, más que el de ciudadano, pero es un asunto muy específico. Y el otro asunto es el de la formación, sea en educación especial, en educación básica, educación media superior, pero también en salud. Y el último punto que quizás puedas abordar tangencialmente fue el día del psiquiatra, pero también a dónde acuden los papás. Si les piden en la escuela que vaya al psiquiatra o al neurólogo, esencialmente son los que les dan los diagnósticos y un tipo de intervención. No prejuzgo ahorita la pertinencia o validez, por ejemplo, de la farmacología. ¿Sí? No me voy a meter a ese ajo, pero es
psiquiatría, neurología, psicología, neuropsicología, y también es un mare magnum de confusión ahí. Creo que vale la pena, más allá de conceptejos eufemísticos como la interdisciplina, que en vez de ser un trabajo multidisciplinario se vuelve multitudinario porque cada quien hace lo que quiere y económicamente tiene impacto porque hay que pagar psiquiatra, neurólogo, psicólogo, terapeuta de lenguaje, escuela particular porque la pública no. Es decir, tiene implicaciones de naturaleza económica, psicológica, cultural, medios de transporte, qué sé yo. Creo que el problema estructuralmente hablando implica por lo menos 3 niveles de intervención. Ya planteabas uno, políticas públicas serias, orientadas directamente hacia los sectores y no hacia las asociaciones que han sido vividoras del presupuesto federal, estatal, municipal, el que gustes. 2, la participación directa de las personas con o sus familias, porque siempre se habla a nombre de ellas, pero desde la convención ya lo planteaba el buen Gilberto Rincón Gallardo, nada de nosotros sin nosotros. Y creo que ese sigue siendo legítimo el planteamiento. Y el tercero, el trabajo orientado hacia la familia y con base en la comunidad. Cierro mi boca para así dejarte hablar, porque si no me voy de filo y como dije ver a Efraín Huerta en uno de sus poemios, si no me detengo me alcanzo. Adelante, Pedro. No, ya no te alcanzo, de todos modos. Pero bueno, sí, mira, yo creo que esta noción de ciudadanización evidentemente no se está refiriendo a una reducción categorial, ¿no? Que solamente hable de la ubicación de un sujeto en un contexto social, ¿no? Porque lo mismo pasó con la integración y con la inclusión. O sea, realmente, o sea, tú lo has dicho, son eufemismos, ¿no? Que tratan de, bueno, sin quererlo, sin saberlo muchas veces, sí, lo que hacen es volver invisible el problema. Sí. Y el problema es el problema de fondo es el de los derechos. ¿Sí? Pero ojo, el problema de los derechos también se ha invisibilizado, al menos en este país, ¿no? 2015, ¿no? Ley General para la Atención y Protección a Personas con la condición del espectro autista. ¿Sí? Además de que se utilizó un discurso alarmista en torno a la prevalencia. Uno puede decir, bueno, pero eran legisladores, no sabían. ¿No? Bueno, pero sus asesores sí sabían, ¿no? O decían. No, sí sabían. Sabían que a partir de eso, ellos iban a tener ganancia en financiamientos para sus asociaciones o para las asociaciones de sus amigos. ¿Sí? Y así estamos. ¿Sí? Otro aspecto que tú planteas, ¿no? Que tiene que ver con lo mediático. ¿Sí? Si tú insistes en estar reproduciendo un discurso de, de lo azul del autismo, de miren, en la foto son felices, de miren, yo los encabezo, ¿sí? Generas dos fenómenos que son interesantes. ¿Sí? Uno en el plano de lo urbano y otro en el plano de lo no urbano. Entonces, el discurso urbano de la clase media, de la clase alta, es miren, se está resolviendo, sí, estamos haciendo cosas. Pero yo te comentaba un caso, ¿no? Al principio, en donde ese caso en este momento no tiene solución.
Y como esos casos encontramos muchos. ¿Sí? Como esos casos encontramos muchos, ¿no? O sea, yo recuerdo, ¿te acuerdas de aquel camp que estaba ahí por Indios Verdes? Sí, claro. ¿No? Teníamos a un chico con autismo que por la situación y la condición él solamente iba, bueno, tenía que ir 2 días a la semana, ¿no? Y si tú ibas diario te encontrabas a la mamá afuera. Y un día yo decía, oiga señora, hoy no le toca, ¿no? O sea, no, es que sabe que yo vengo diario por el desayuno, ¿no? Eso estaba en Indios Verdes y la señora venía casi desde Pachuca por el desayuno, ¿no? Bueno, le vendían más desayunos, obviamente, ¿no? La solidaridad, ¿no? ¿No? Le vendían más desayunos, pero esa era su situación en ese momento, ¿no? Por eso te digo, hay una realidad mediática centrada en lo urbano, clase media, ¿sí? Y hay una cuestión, por poner solamente 2 ejemplos, ¿sí? Una realidad suburbana, ¿sí? De los grupos más desprotegidos, ¿no? Ahora, tú mencionabas otra cosa, la formación. Yo creo que eso es importante. ¿Sí? Creo que, al menos en esa parte, creo que sí hemos jugado un papel muy, pues, afortunado, ¿no? Yo no iba a decir fundamental, pero no, afortunado, ¿sí? Desde las posibilidades, ¿sí? Que nos dan, por ejemplo, la UNAM y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Porque hemos tenido la posibilidad de formar profesionales que trabajen en este terreno de los trastornos del espectro autista. Y que no son profesionales que se formaron con un curso de 10 horas o de 20 horas, ¿no? O que se certificaron en algo que ni siquiera tienes que certificar en este país, pero siempre Business. siempre es así una noción de estatus, ¿no? Un bluff, ¿no? Ay, es que me certifiqué en esto, ¿no? Tú hoy puedes hacer tu lista de chequeo y vender tu diplomado de certificación y lo vendes bien, ¿sí? Pero a la gente no la estás formando. Le das un instrumento, sí. Si lo hiciste bien, va a ser un buen instrumento. Pero, ¿de qué te sirve? Terminas pensando que si te da más de 20 es esto, y si te da menos de 20 es lo otro. Dices, sí, pero explícalo. Es muy difícil explicar eso cuando no tienes la formación que se requiere, ¿no? Y es un problema muy serio, ¿no? La improvisación, sí. Yo conozco, de veras, eh, casos en donde hay grupos privados que, ¿a qué se dedican? O sea, cada que va a empezar el semestre, lanzan su convocatoria de estudiantes voluntarios, ¿no? El estudiante voluntario muchas veces está en la necesidad de ser formado, de ser informado, ¿sí? Y acá se saltan eso y lo hacen pensar que es el gran partícipe del gran proyecto social, ¿no? Tú lo sabes, son colegiaturas en la actualidad de 8 o 12 mil pesos, depende de dónde tengas la desfortuna de caer, ¿no? Y al estudiante pues, le dan sus 100 pesos para el 500 pasaje, pesos. ¿no? Entonces, vamos, esa parte de la formación es muy importante porque el poder formar a, a la banda, ya me va a salir lo chilango, ¿no? ¿No? Está O sea, bien la banda. el poder formar a la banda que trabaje en esto es un trabajo que
O sea, a nosotros nos lleva 2 años, 2 años y medio, además de lo que están estudiando paralelamente en la facultad. ¿Sí? Es un trabajo que requiere mucha disciplina, no solamente interés, ¿no? El interés, pues muchos lo podemos manifestar, pero requiere disciplina, requiere abrirse a toda una serie de cuestiones y algo que es muy importante, requiere también desarrollar la conciencia de que no te vas a dejar utilizar como medio, ¿sí?, de ganancia y de enriquecimiento de alguien más. También por ahí pasa el requerimiento de la formación. Ahora, es cierto, somos afortunados. ¿Sí? No de gratis, los únicos 2 programas de funcionalización cognitiva para personas con autismo, ¿sí?, solamente en este país, solamente existen en la UNAM y en la Universidad de Morelos, ¿no? Y no lo hacemos nosotros en lo individual, ¿no? Nos apoyamos en el trabajo profesional del resto de los profesores que participan en los programas curriculares de formación de psicólogos. ¿Sí? Eso no lo tiene ninguna asociación, ¿no? Eso no lo tiene ninguna asociación. Eso no lo tiene ninguna asociación. ¿Sí? Lo reitero. ¿Sí? Otro aspecto que es importante, ¿no? Los planos de la inclusión. Los planos de la inclusión van pasando no solamente por un esfuerzo aislado, ¿sí?, porque me caiga bien, porque me caiga mal, porque tenga o no tenga los recursos, ¿no? También pasan por la conformación de toda una serie de entidades institucionales que tendrían que ser las responsables de darle salida a toda una serie de requerimientos que evidentemente están más allá de la posibilidad profesional individual, ¿no? Y que tienen que ver, ¿sí?, no solamente con el acceso a los servicios, ¿no?, sino también con el acceso a la cultura, con el acceso a mejores condiciones de vida, ¿sí?, y con el acceso a servicios profesionales en formación permanente. Y ese es el otro problema. Yo comentaba esta situación de muchos profesores de educación especial, ¿no? Yo no sé si sigue existiendo eso que se llamó algún tiempo carrera magisterial, ¿no? Toda esta cuestión de la meritocracia, de la SEP, ¿no? La nómina paralela. Pero algo que a mí me llamaba la atención es que aún cuando ya se había dado la reforma, el cambio de los servicios de educación especial, yo me acuerdo que los maestros seguían siendo evaluados en función de requerimientos conceptuales de el modelo de trabajo anterior. Los maestros, si querían formarse en aspectos de trastornos del desarrollo, bueno, pues era su problema, porque eso ni se tomaba en cuenta para los puntajes, ¿no? Yo espero que eso haya cambiado. Cuando tuve que dejar de participar con la SEP, no me quedaron ganas de volver, ¿no? Porque realmente era un problema muy serio de falta de claridad, ¿sí?, al menos con respecto al manejo que se estaba haciendo de las personas con necesidades educativas especiales en esos años. Yo no sé, espero que haya mejorado eso, ¿no?
Pero entonces, si eso cambió, ¿sí? Y eso permite que el discurso de inclusión en este país sea realista, pues vamos por un camino. Pero si eso sigue siendo un discurso efímero, ideacional, pues creo que hace falta replantearse esta noción de el día de la concienciación del autismo. ¿Sí? Más bien tendría que ser, ¿sí?, el requerimiento de concienciación de todo ese tipo de vicios, de todo ese tipo de fallas, de todo ese tipo de carencias y de toda esa necesidad de formar profesionales más aptos, más competentes, más habilidosos en el terreno de las afectaciones del desarrollo, las que sean, más allá de centrarnos más allá de centrarnos en la elaboración de discursos lastimeros con respecto a una sola condición. Porque digo, ahí tenemos el Día Mundial del Autismo, tenemos el Día Mundial del Asperger, ¿sí? Aunque, sí, y aquí esto lo voy a decir con mucho cuidado, ¿sí?, aunque sea una noción clínica en desuso. Digo, las personas que fueron diagnosticadas con Asperger siguen viviendo y seguirán viviendo, ¿sí? Pero cambió la categoría, cambió el modo, cambió la designación. Y aquí el punto es este, ya para terminar, Enrique, ¿sí? Sí. Tenemos el día del autismo, tenemos el día del Asperger, ¿sí? Sería bueno tener el día del síndrome de Williams, sería bueno tener el día, creo que sí hay, ¿no? El día de la distrofia, ¿no? Sería bueno tener, ¿sí?, el día de los trastornos del neurodesarrollo no especificados, ¿no? O sea, digo, eso es posible. Tener el día, pues uno lo inventa y lo promueve, y si tiene un amigo por ahí que al que le haga sentido la propuesta y vea un beneficio personal, pues lo promoverá como buen político, ¿no? Pero el punto es ¿sí? Seguimos, y esto también hay que concientizarlo, ¿sí? Seguimos en un ámbito de carencias, seguimos en un ámbito de falta de claridad, ¿sí?, que son agravados por la corrupción, por el amiguismo, por el nepotismo y por todos esos sismos que son endémicos en estas sociedades. Ya, me callo para que hables. Gracias por darme la palabra. Juan Soubrán te manda a saludar. Gracias. Alexander Orozco nos manda saludos. Paola López. Bere Gamo, no ubico el Gamo, pero expresa que hay verdades como edificios, se tenía que decir claro y se dijo. Anlis Fuentes manda saludos y el tema relevante. Beso, Anelis. Ahorita entramos al otro asunto que plantea Bere. Noemí Soubrán plantea que ella como maestra de grupo y de educación especial ha seguido esperando la formación. En realidad la formación se la dio la experiencia y su interés. Como nosotros nos formamos en esto, no porque la Facultad de Psicología de la UNAM nos lo diera. Fueron seminarios de autoformación que después tratamos de aprovechar institucionalmente para contribuir a través de las instituciones en esto. Te manda a saludar también Noemí Soubrán.
Leonora Angélica Olmedo, los esquemas de educación siguen igual. Julián Hernández, saludos a ambos, muchas gracias. Y Yadira Jaime. No ha aparecido aquí tu hijastro, José de Jesús Cruz Suárez, porque también es Cruz. Cállate, porque me van a pedir la pensión. Yo lo sé, pero, y estaría bien. Pero, como bien señalas, en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, para quienes viven más cerca de este lado de Morelos, pueden acudir al programa de funcionalización, que también es prácticamente institucional y no cuesta, lo mismo que en la UNAM, en el programa de funcionalización, allá con ustedes. Me parece que hay otros dos puntos que quizá valga la pena tomar en cuenta. En efecto, el día del día está hasta el día de las enfermedades raras. Efectivamente, como planteas, es muy probable, aunque no lo dices así de tajante, ya basta de días del día. Lo que se necesita son programas y políticas públicas orientadas, uno, hacia la prevención, dos, hacia la intervención temprana y tres, hacia la atención a lo largo de la vida. De otra manera, no hay alternativa. Aquí quiero plantear un asunto que bien podrías tocar. Ciertamente, como dicen, sobre todo Simon Baron Cohen, Anna Leslie y ese grupo, parece ser que hay más varones que mujeres con TEA. Lo voy a dejar así. Desde Leo Kanner se ha planteado eso. El problema es que también hay mujeres. Y algún día los niños y niñas dejan de ser niños, se vuelven jóvenes y adultos. Las expectativas para ambos no son las mismas por su sexualidad, su inclusión como personas sujetos de derecho a ejercer libremente su sexualidad. Hay un documental chileno, casi documental, sobre las relaciones y matrimonios entre síndrome de Down y quién los autoriza. Porque también se quieren casar, también quieren tener relaciones. ¿Cómo prevenir el embarazo? Todo ello está fuera de, porque se sigue tratando a la persona como un niño eterno. Y ahí nos aparecen los diminutivos, el cieguito, el sordito, el autistita, etcétera. El pacientito. El pacientito. Y por otro lado, aparte del niño eterno, parece ser que no hay un sujeto activo de la actividad que tiene intereses, aspiraciones, sentimientos, emociones, como aquel que se fue contra el juicio de interdicción de su propia abuela y se lo ganó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo tengo derecho a ejercer mis recursos, a heredar si quiero, a casarme, sin necesidad de pedirle permiso a mis padres. En el caso de varones y en el caso de mujeres, no tengo duda, también hay diferencias en las cuestiones de género. Y quizá valga la pena, lo que voy a decir puede sonar bárbaro, pero una perspectiva de género aquí también cabe, debo creer. El otro asunto que esbozaste, nuestra visión es típicamente urbana, pero nos falta el análisis rural, indígena, porque en el campo se asumen otras visiones sobre el mismo fenómeno y no se les trata como esto, sino se considera de otra manera. Creo que vale la pena abrir nuestra visión hacia la diversidad y, como dijeran aquellos que les dicen escuela histórico-cultural, que no veo la escuela todavía, es posible por otra vía y por otros medios, bajo otras circunstancias, propiciar condiciones que favorezcan el desarrollo en sus condiciones sociohistóricas. Y dos, no cabe duda que el otro asunto, aparte de la cuestión de género, la perspectiva de género, la perspectiva histórico-cultural, o dijeras tú, circunstancial, las circunstancias en las que crece cada uno son distintas. Y en las relaciones con las personas con trastornos del espectro autista, los que no lo tienen, porque hemos visto el impacto negativo a la inversa, como el sujeto de la atención es objeto de la atención también. El que no tiene pierde la atención y entran en una serie de consecuencias psicológicas, emocionales,
que requieren considerarse. Sabemos de casos que han optado por el suicidio porque se consideran ahora los excluidos, los que no son, porque por no ser, nadie los pela. Tú estás bien, no hay problema. Estamos ahorita para atender a tu hermanito. Ese es un problema que poco le hemos prestado atención a la intervención integral y sistémica, evolutiva y dinámica, porque de otra manera seguiremos hablando del autismo infantil. Me dejaste así. No es cierto. No. Jamás, jamás. No, es que, mira, realmente, esta es la, tú acabas de hacer una síntesis de toda una serie de ideas que a mí me hacen dudar mucho de ese discurso de la inclusión. Yo sé que esto, históricamente me va a meter en un problema contigo, ¿no? Y con alguien que yo aprecio mucho, que tú aprecias mucho, que colabora contigo y que es un experto en estas cuestiones de la inclusión, ¿sí? Pero sabes que yo siento que por todos estos aspectos, creo que en el terreno de este tipo de problemáticas del desarrollo, ¿sí?, sigue siendo arbitrario y autocentrado hablar de inclusión, ¿no? Creo que no hay tal, de veras, con todo el respeto al trabajo cotidiano que se hace, con todo el respeto, ¿sí?, a la gente que le ha dedicado la vida a ese esfuerzo, ¿sí? La inclusión como aspiración está, pero la inclusión como un hecho muchas veces se reduce a la organización de políticas de atención que, si bien son importantes y tienen sus alcances, el alcance sigue siendo limitado, ¿no? Porque volvemos al punto, está muy centrada. Tú te sales del territorio UAM, del territorio UNAM, del territorio que quieras establecer, ¿sí?, y ahí se diluye todo, ¿sí? Yo puedo hablar, ¿sí?, de muchos de los casos que tenemos como grupo de trabajo, ¿sí?, que tenemos como grupo de padres que trabajan con nosotros, ¿sí?, que tenemos como grupo de estudiantes y terapeutas en formación. Y yo te puedo decir, no, sabes que hemos sido exitosos porque de 28, 24 están escolarizados, ¿sí? Y de esos 24, 6, 7 están en bachillerato y en carreras universitarias, ¿sí? Acá igual. Espérame, ¿y cuál es el punto de referencia de que han sido incluidos? Pues que todos llegaron con unas problemáticas severas, características, ¿sí?, que mediante el trabajo, con los años se fueron, vamos a decirlo así, entre comillas, superando, ¿sí?, que les permitieron toda una serie de posibilidades para insertarse en el terreno académico formativo, ¿sí? Pero ojo, ¿sabes? Ese es un trabajo peculiar, como peculiar es la condición de cada uno, ¿sí? Es un trabajo peculiar que no se puede generalizar. Es un trabajo que fuera del grupo en el que nos movemos, yo no sé si, ahí te va el rollo cientificista, yo no sé si sea reproducible, ¿no? ¿No? Replicable, ¿no? Yo no sé si sea medible, pero no me importa, ¿no? Tampoco, digo, no estoy casado con los modelos
cuantitativos, ¿no? Lo importante es ir viendo, ¿sí?, las especificidades, las peculiaridades, las particularidades, ¿no? Pero ojo, estamos claros en eso, y eso es lo que a mí me permite decir esto. Pues, mira, fuera de estos ámbitos en los que nos movemos, yo no sé qué tan pertinente incluso sea hablar de la inclusión, ¿no? Yo vuelvo a insistir y yo espero que recurran a ustedes, sí, bueno, esta persona de los trillizos, sí, que recurran a ustedes porque yo creo que ustedes la pueden apoyar mucho, ¿no? Pero imagínate que tú llegas con esa persona y sabes que es que mira la inclusión, entonces, oye, espérate tantito, yo tengo 3, No ¿no? es Y no, para publicación en revista arbitrada, es para qué hago. sí, sí, entonces vamos, yo creo que esta parte de las condiciones reales, inmediatas, prácticas de la existencia de las personas, ¿sí?, con esas problemáticas, ¿sí?, son realmente, por un lado, son un gran aliciente para seguir en esto, pero por otra parte, son el tamiz, ¿sí?, al que se tienen que someter toda una serie de cuestiones y toda una serie de discursos con respecto a, a los aleps que vivimos, ¿no? ¿No? O sea, la inclusión existe en el alep. Recuerdo cuando por allá en 1985-86, siendo directora general de Educación Especial la doctora Margarita Gómez Palacio y la directora técnica Marta Escurra, estábamos hablando de integración y lo primero que le dije, mira, ¿a mí quién me va a integrar? ¿Tú? ¿O quién me va a integrar? ¿O quién me va a incluir? ¿Por qué no planteamos al revés las cosas? No excluir. Es decir, la integración aparece porque hay exclusión. Si no, no habría inclusión. Pero hay otro problema, le dije, es más, en el fondo aquí está mi puerca plaza 0680 y le renuncié a una plaza de base de nueva creación en educación especial. Más allá de lo anecdótico, el problema sigue siendo porque planteaba, quizá debemos reconocer que tenemos que impulsar un trabajo que nos permita llegar a un lugar donde no sea necesaria la educación especial, donde no sea necesaria la inclusión, donde no sea necesaria la integración, porque estamos ya en un estado en el cual no somos excluidos de los derechos y de las condiciones fundamentales de vida. Creo que el problema debiera ser exactamente al revés. Sin embargo, estamos muy lejos de ello, creo también. Entonces, lo poco que hemos podido hacer, recuerdo cuando empezábamos con autismo en el 92, 93, que regresas de Moscú, 94. 90, Sí, por ahí, por esos años, y empezábamos en la SEP con ese programa que viniste a coordinar en educación especial. Ya después en la UNAM y acá en Morelos. Pero el problema es que efectivamente, mientras no haya una política pública orientada a la prevención, atención primaria y aseguramiento del ejercicio pleno de los derechos, estos modelos parche seguirán siendo necesarios. Finalmente, no sé, me gustaría, porque en efecto pueden buscar al psicólogo José de Jesús Cruz Suárez, esta persona de acá de Morelos, en la UAM, y pedir el apoyo a través del programa de funcionalización para apoyarle con el asunto de las 3 criaturas que tienen un diagnóstico de TEA. El problema efectivamente, si quisiésemos
cerrar con algunas ideas para quienes nos escuchan y yo reiterar la invitación a que quienes no lo han hecho se suscriban a nuestro canal de YouTube La Comuna de la Palabra o a nuestro canal de Spotify de La Comuna de la Palabra, porque ahí cada semana colocamos el podcast para quienes no lo puedan ver y lo puedan escuchar, o el propio video para quienes lo puedan ver en otro momento distinto a este. Sin embargo, por ejemplo, Tania Hachiko, que es Clara, bueno, los que hemos tenido la fortuna de haber sido formados con esta visión de funcionalización cognitiva, tenemos la responsabilidad, y ese es el otro asunto, la dimensión profesional y ética, de dar a conocer tanto a padres como a otros profesionales de las áreas que sean, que trabajar con personas con TEA va más allá de una clasificación diagnóstica, de una certificación dada por quién sabe quién, o de saber aplicar cierto instrumento, el que guste se mande. Nos queda mucha chamba. Y eso es lo otro que hay que asumir. Como decía un poco uno de los personajes que escribía sobre autismo, quizá valga la pena para la gente que se forma en esto hacerse una pregunta. ¿Qué se siente relacionarse con alguien que tiene autismo? Y no la inversa. ¿Qué se siente? Porque uno siente que hay que socializarlos, hay que hacer que... Y si él no quiere, quizá de ahí surge el otro concepto que está ahora de moda, neurodiversidad funcional, que tampoco resuelve nada, porque todos somos neurodiversos y un eufemismo más para la colección, pero ante este panorama tan negro que planteamos del Cruz, aún hay esperanza, creo yo, porque si nos quedamos en lo que hemos planteado, pues no nos queda más que agarrar un revólver y jugar ruleta rusa. Cállate. El Cruz. En estos tiempos no es correcto referir. Mencionar esa palabra. Perdón, perdón, no lo consideré por, ya sabes qué, pero... Sí, sí, hace un rato que hablabas de mi retorno, dije, chin, ya. Ya caíste de la gracia. Se me arruinó la vida. ¿No? No, te van a desmonetizar. No, mira, yo creo que esta cuestión es muy importante. Digo, entre paréntesis, un abrazo muy grande a Tania, ¿no? Pero mira, yo creo que aquí el punto es más allá de la esperanza, de veras, yo, yo entiendo toda esa parte, Los papás esperan. de la, No seas así. Aspiracionista, pequeño burgués. Judeocristiana de la esperanza. No, ¿Sí? hablo Está bien, está bien. Pero yo creo que más allá de eso es pues estar en esto, ¿no? No es esperanza, es permanencia, ¿no? Pero no es la permanencia pasiva, ¿no? Es resistencia. Sí, mira, tampoco tiene que ser algo casual, ¿no? O sea, porque yo, no sé, románticamente yo siempre he pensado que la casualidad no llega, la casualidad se busca, ¿no? Y entonces, buscamos la casualidad. ¿En qué? Mira, la desafortunada pandemia, ¿sí?, nos metió en una situación terrible, ¿sí? Pero antes de la pandemia, ¿sí?, la desafortunada percepción social de toda una serie de cuestiones, ¿sí?, nos paró el trabajo, ¿sí? Tú hablabas hace un momento de la perspectiva de género. Con respecto a eso, vino el paro en la UNAM de las compañeras que reivindicaban toda una serie de cuestiones muy importantes, ¿sí? Y ahí paramos el trabajo de funcionalización.
Vino la pandemia y no lo hemos podido retomar, ¿sí? Trabajamos con algunos en línea, pero no con todos se puede por la condición y por la situación. Nosotros esperamos, bueno, yo espero románticamente que ya en agosto podamos retomar todo el trabajo, ¿no? Porque queremos permanecer haciendo ese trabajo, ¿sí? Queremos permanecer aprovechando y beneficiándonos de toda esa posibilidad que nos da la UNAM para hacer este tipo de trabajo. Si no fuera por la UNAM, si no fuera por la UAM, pues tendríamos que estar centrados, evidentemente, en el trabajo particular, en el trabajo de la consulta privada, ¿sí? Pero, tú ya lo dijiste, el trabajo privado no es accesible para todos, ¿sí? Hay gente que te puede decir, sí, mira, ahí te va, ¿no? Hay gente que no. Y entonces, la permanencia también tiene que ver con esa idea de aportarle algo a la gente que no puede acceder por cuestiones económicas, ¿no? La permanencia tiene que ver con todo un proyecto de formación que ahorita está pausado. Y la permanencia también tiene que ver con la necesidad de retomar toda una idea de implementaciones formativas para gente que no puede estar en la UNAM, para gente que no puede estar en la Ciudad de México, para gente que no puede estar en Cuernavaca, ¿no? Desde hace un inicio de pandemia, por ejemplo, yo comencé a colaborar con un grupo de cognición y conducta de Yucatán, ¿sí? Y hemos estado haciendo trabajo de, de formación, ¿sí? Con Alex Herrera, lo conoces, ¿no? Eh, la idea, ¿sí?, sería poder tener grupos de trabajo en distintos lugares, o sea, grupos de trabajo formativo, ¿sí? No de cursitos, no de certificaciones, ¿sí? No me asocio con una asociación para ver cuánto me toca, ¿no? Porque también hay, los tenemos así, ¿no? Entonces, no, es formar a la gente en esta idea de que el trabajo de intervención desde la psicología en cualquiera de estos escenarios de requerimiento es un trabajo formal, es un trabajo serio, es un trabajo sistémico y no es un trabajo de improvisar, de llego y a ver qué se me ocurre, ¿no? Entonces, es por ahí, ¿no? O sea, si eso es esperanza, pues tengo esperanza, ¿no? Y si no es esperanza, es aspirar a permanecer en eso, ¿no? Más, pues no se sabe, ¿no? No sabemos cómo nos tocará en esta ruleta No rusa. Sielenínskaya, ¿no? Paola López eh, pone un planteamiento que desde hace tiempo se han ido haciendo respecto a ciertos casos de inclusión a universidades de personas que no respaldan con sus conocimientos el título. Muchos de los maestros que dan clase en la misma institución tampoco lo respaldan. Pero es cuestión de valorar, porque históricamente hemos valorado por lo que no se puede hacer y no por lo que sí son capaces de hacer. Claro. Y lo que debe asegurarse como inclusión es lo que sí pueden hacer. Porque lo que no pueden hacer, no lo pueden hacer. Y las carencias que tenemos efectivamente nos dan la posibilidad de buscar otras alternativas.
Norma Marín, excelente trabajo, gracias. UNAM UAM. Leonora Angélica Olmedo Villegas, seguramente la conoces. Está de acuerdo en que ya le surge regresar. Por cierto, saludos de Rodrigo. Ajá, gracias. Javier Reyes, Erika Rivero Espinosa, que también se hizo con nosotros en la UAM. Pues Fel Cruz y todos los que nos han seguido y nos han comentado, no quiero dejar de agradecerles, reiterarles la invitación a suscribirse al canal de YouTube de la Comuna de la Palabra. Ya vamos a cumplir el 1 de mayo, 4 años. El retozón. El retozón proponías que se llamara, pero no, prefiero la Comuna de la Palabra. Y a 4 años, pues ya andamos cerca de los 700 suscritos. Entonces, creo que vamos por buen ritmo, no pretendemos ser influencers, ni monetizar, ni esas historias, pero sí pretendemos llegar a más gente con este tipo de charlas. Pronto tendremos otra charla sobre, en esta era de pandemia ha incrementado la demanda por dolor corporal físico de fisioterapia. Es un dato que se ha mantenido desconocido. Se va a tener otra charla sobre grabado y dibujo con un excelente maestro grabador y dibujante y pintor y todo lo artista, Alejandro Aranda. Y pues, Fel Cruz, no dejo de agradecerte, mandarte un abrazo. Ya habrá tiempos para otras lides, aunque sea Armañacs. Y pues muchas gracias a nuestros seguidores. Fel Cruz. Un saludo y por aquí andamos. Y muchas gracias y hasta la próxima. Bye. Caput.